Ya, chiquillo, entonces vamos a ver el método de Gauss-Seidel. Lo primero es entender que lo que vamos a resolver son sistemas de ecuaciones de n incógnitas y n variables. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con cosas de este estilo. Ya tenemos ecuaciones o sistemas que pueden ser lineales o no lineales. Y aquí nosotros nos vamos a meter básicamente en sistemas lineales, ¿ya? Y vamos a aprender a iterar soluciones. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, bueno, aquí hay todo un tema, toda una explicación, la motivación de por qué es necesario resolver sistemas. Nosotros tenemos sistemas de ecuaciones asociados a problemas sobre todo de mezcla, ¿cierto? De sistemas que entran y salen, circuitos, en fin, hay un montón de cosas que uno utiliza en donde uno habla de arreglos matriciales, básicamente, en donde podemos escribir estos sistemas de esa manera. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a aprender a resolver estos sistemas. ¿Ya? Y estos sistemas se resuelven por un método, bueno, hay varios métodos, hay un método que se conoce como eliminación de Gauss, hay otro que se conoce como método de Jacobi, pero su convergencia tiene un problema de lentitud. Entonces nosotros ahora básicamente nos vamos a basar en un método que tiene una rápida convergencia, y ese método corresponde al método de Gauss-Seidel. Ya, denme un segundo. Vamos a buscarlo. Este sistema. Ya. Entonces, vamos a ver el método de Gauss-Seidel, chiquillos. Entonces, es una alternativa de método numérico que se basa básicamente en la resolución de sistemas de ecuaciones de la forma AX igual B. Es decir, nosotros vamos a resolver ecuaciones de la forma, igual como lo hacíamos en álgebra lineal, AX igual a B. Entonces lo que nosotros vamos a obtener es X como una matriz columna, X sub 1, X sub 2 y así hasta X sub n. Y vamos a obtener justamente esa matriz columna. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, acá se plantea una ecuación o un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Ya? Supongamos un sistema de ecuaciones de la forma A11, X1, A12, X2, A13, X3 igual a B11. A21, X1, A22, X2, A23, X3, B21. Y A31, X1, A32, X2. Esto es un sistema de 3×3. A33, X3 igual a B31. Entonces yo esto lo puedo escribir en términos matriciales, ¿cierto? Yo puedo escribir una matriz de coeficientes A multiplicada por un vector columna igual a otro vector columna, ¿cierto? Que es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces, para poder resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que comprobar, ¿ya?, es que los elementos de la diagonal principal no sean cero y que además sean estrictamente dominantes. ¿Qué significa que una determinada matriz sea estrictamente dominante? Yo ahora lo voy a explicar. Miren, yo tengo un sistema tal cual, Gauss-Seidel, donde yo tengo A11, X1, ¿cierto? Tal cual como yo les había dicho. A12, X2, más A13, X3, B11. A21, X1, A22, X2,
A23X3, B21, A31X1, A32X2, A33X3 igual a B31. Entonces, esto yo lo puedo escribir en la forma A por X igual B. Escribámoslo de manera matricial justamente para poder hablar de dominancia. Entonces, aquí la matriz A, A11, A12, A13, aquí estamos hablando de sistemas de 3x3. A21, A22, A23, A31, A32, A33, multiplicado por el vector columna, nos da como consecuencia entonces ya, entonces, tal cual como yo les decía, concepto de dominancia tiene que ver con estos elementos. ¿Ya? Entonces, se dice que A sub IJ es dominante si este elemento es mayor, ¿ya? Es mayor que la suma de los que están en la misma columna. Para poder aplicar el método de Gauss-Seidel es necesario que suceda eso. Entonces, por ejemplo, para la matriz A, 5, 2, 1, 1, 6, 4, por ejemplo, y 2, 3, 10, esta es una matriz que es estrictamente dominante. ¿Por qué? Porque si yo tomo este numerito y los comparo con estos que están acá, la suma de estos dos es 3, es mayor que esa suma. Por lo tanto, el 5 es dominante. Si yo tomo este numerito y lo comparo con la suma de los dos que están en la misma columna, 2 y 3, eso da 5, menor que 6. Entonces este numerito es dominante. Si yo, nosotros vamos a trabajar especialmente con matrices de 3x3. Podemos trabajar con matrices de 4x4 y sería un poquito más largo nomás. ¿Ya? Si nosotros observamos esta columna, ¿cierto? O sea, este numerito, y nos damos cuenta en estos dos son menores, la suma es menor que este numerito, por lo tanto este número es estrictamente dominante. A eso nos referimos con dominancia. Ahora, si eso no se produce, lo que uno hace es arreglar las matrices de manera de hacer que nuestra matriz A sea estrictamente dominante. Ya que el elemento, ¿cierto?, que yo estoy pivoteando, que en este caso es el de la diagonal, sea una diagonal dominante. ¿Y cómo se hace eso? Recuerden que en las matrices nosotros podíamos intercambiar filas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver justamente si eso no sucede, entonces nosotros podemos trabajar nuestro sistema y podemos aplicar el método de Gauss-Seidel. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, particularmente en el caso de una matriz de 3x3, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es despejar cada una de las incógnitas de nuestro sistema, como si fueran ecuaciones. Entonces yo genero un algoritmo que depende exclusivamente de ello. Entonces yo tomo, por ejemplo, para el sistema anterior, tendríamos A11X1, A12X2, A13X3, B11, A21X1, A22X2, A23X3,
P2, A31X1, A32X2, A33X3, B31. ¿Sí? Entonces, de este primer sistema, de esta primera ecuación, de esta segunda y esta la tercera ecuación, yo despejo cada una de las variables. Es decir, en la primera ecuación voy a despejar x sub 1, en la segunda voy a usar x sub 2 y en la tercera voy a despejar x sub 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? De 1, tendríamos que x sub 1 es b11 menos a12x2 menos a13x3 dividido todo eso en a11. En 2 voy a obtener que x sub 2 es p sub 21 menos a sub 21x1 menos a sub 23x3, todo eso dividido en a sub 22. Y en la tercera voy a despejar x sub 3. Entonces tendríamos b sub 31 x3 b sub 31 menos a sub 31 x1 más menos, perdón, a sub 32 x2 dividido en a sub 33. ¿Sí? Si se fijan, siempre aparece la diagonal principal. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, aquí en los denominadores, por eso se habla de dominancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ok, vamos estableciendo un método que nos va a permitir resolver. Usted empieza a escoger valores iniciales para las x. Toma un vector inicial para las x. ¿Cuál sería nuestro vector inicial? En general, ¿ya? En general, y esto es una forma simple para partir, es suponer como vector inicial todo 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se lo explico de inmediato. Siempre hay que tener una partida, ¿cierto? En todos los procesos iterativos siempre hay una partida. Entonces, suponemos como vector inicial el vector 0, 0, 0. Obviamente este se refiere a x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, el algoritmo iterativo dice lo siguiente. Atención con lo que voy a hacer. En la primera ecuación obtengo x sub 1 a partir de x sub 2, 0 y x sub 3, 0. ¿Cierto? Entonces, en 1 tomamos x sub 2 igual a x sub 3 igual 0, que corresponden al vector inicial, ¿cierto? A estos dos valores. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda en 1 que x sub 1, ¿cierto? Si todo es 0, nos va a quedar que es b sub 1, 1 dividido en a sub 1, 1. Luego me voy a la ecuación 2, ¿ya? Me voy a la ecuación 2 y la ecuación 2 depende, fíjense, depende de este valor x sub 1 y depende de x sub 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? El x sub 1, ¿ya? Le asigno el valor que calculé arriba. Y el x sub 3, como no tengo un valor nuevo, 0. ¿Se fijan? Entonces, en la ecuación 2 nos va a quedar que x sub 2, ¿ya? Va a ser x sub 2, va a ser b sub 2, 1, menos, ¿cierto? A sub 1, A sub 2, 1, X sub 1, ¿cierto? A sub 2, 1, X sub 1, y le voy a poner aquí un super 0, entendiendo de que justamente este es el valor que nosotros acabamos de obtener, ¿cierto? Todo eso menos 0, ¿cierto? Porque X3 es 0, dividido en A sub 2, 2. Y en 3
Este le voy a poner x sub 2, 0. En 3, ¿cómo lo obtengo? En la tercera ecuación, x sub 3, ¿de quién depende? Depende de x sub 1 y de x sub 2. Pero como yo ya tuve x sub 1 y x sub 2, reemplazo los nuevos valores, es decir, b sub 3, 1, x sub 3 es b sub 3, 1, menos, ¿sí? A sub 3, 1, x sub 1, 0, menos A sub 3, 2, x sub 2, 0, dividido en A sub 3, 3. Entonces, si usted se fija, ya obtuvimos una primera tanda, una primera iteración, donde yo obtengo x sub 1, 0, x sub 2, 0, x sub 3, 0. Entonces, mi primer vector, ¿cierto? Porque recuerde que en el vector inicial, ¿cierto? Nuestro vector x sub 1, 0 o x sub 0 es 0, 0, 0. Ahora, x sub 1 va a ser x sub 1, 0, x sub 2, 0, x sub 3, 0, y vuelvo a repetir el proceso. Con estos tres obtengo x sub 1, con el valor de x sub 1 que obtenga acá, reemplazo en x sub 2, y después con los dos obtenidos, reemplazo en el x sub 3. Y así repito el proceso indefinidamente, hasta resolver el sistema. Ahora, ¿cuál es el criterio de paro? ¿Cuál es el criterio de parada? Bueno, el criterio de parada para el método básicamente es el mismo que nosotros usábamos antes, el E sub A, ya que era el actual menos el anterior dividido el actual por 100, ¿cierto? Y ese error en general uno lo entrega, ¿cierto? Entonces el criterio de parada tiene que ver con el cálculo del error de cada una de las incógnitas, ¿cierto? En general hablamos de el 5%, ¿cierto? Como les había dicho, si uno no dice nada, un buen criterio de parada sería un 5%. Chicos, ¿se entiende la idea del método? Sí, tengo una duda, profe, más arriba, si puede ser un poquito la hoja. ¿Sí? ¿Por qué queda el x0 en la 3, la ecuación 3? Queda el x2 sub 0. ¿Por qué no queda acompañada del a32? ¿A dónde? En la Ah, tercera se fila. me olvidó. Ya, No, simplemente se me olvidó, estaba bien. ya, perfecto. Eso era. Ya, ¿hay alguna otra duda? ¿Se entendió el método? Entonces uno parte con uno y va reemplazando y después va obteniendo los otros valores y finalmente va calculando errores, ¿no? El criterio para el error que se establece. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, este ejercicio, este método es súper fácil porque si se dan cuenta, de lo único que hay que preocuparse es que la diagonal sea dominante. Si la diagonal es dominante, les va a dar cualquier de cera, eso ténganlo claro. Ya, entonces, el enunciado del problema dice, use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución al mismo sistema usado en un ejemplo X que se usó antes. Recuerde que la solución real es x sub 1 igual 3, x sub 2 igual a menos 2,5 y x sub 3 igual 7. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo primero, es verificar que nuestra diagonal sea estrictamente dominante. Entonces uno lo que hace es mirar acá. ¿Este número es mayor que la suma de los de acá? Sí, entonces es dominante. Este número que está aquí, ¿es mayor que la suma de los que tiene arriba y abajo? El valor absoluto, ojo, con signo y todo. Sí. Se toma el valor absoluto, el número como tal. ¿Y ese número es dominante respecto a los que tiene arriba? Sí. Por lo tanto, tenemos una diagonal estrictamente dominante y por tanto podemos aplicar el método de Gauss-Seidel. ¿Ok? Entonces, la diagonal
es dominante y podemos aplicar Gauss-Seidel. ¿Ya? Entonces lo primero es despejar, ¿cierto? Entonces despejamos. En la primera ecuación va a quedar 7,85 más 0,1x2 más 0,2x3 dividido en 3. En la segunda tendríamos menos 19,3 menos 0,1x1 más 0,3 x sub 3 dividido todo eso en 7. Y en la tercera tendríamos 71,4 menos 0,3x1 más 0,2x2 dividido todo eso en 10. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestras ecuaciones que nos van a generar este algoritmo iterativo. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué es lo que hace ahora? Bueno, partida. Le vamos a poner x0. Vector x0 de coordenada 0, 0, 0. Aquí les voy a pedir ayuda, chiquillos. Ojalá con calculadora en mano, porque en la primera la vamos a hacer a mano para entender cómo funciona este tema y después nosotros vamos a generar el algoritmo. Por lo menos vamos a hacer 3 iteraciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo x sub 1? X sub 1 super 0. Tomamos x2 igual 0, x3 igual 0, entonces nos queda 7,85 dividido todo eso entre 3. ¿Cuánto es? 2,616. Ya, ok, perfecto. Entonces ahora me voy a la segunda ecuación. Ah, ya. 2,16 o 2,616. Ah, ya, ok. Vale. Ya. Chicos, por favor, háblenme nomás, no me escriban al chat porque así se hace más dinámica la cosa. Vamos a x sub 2 super 0. O mejor dicho, super 1, porque el super 0 está allá arriba. ¿Sí? Vamos a llamar super 1. X sub 1 super 1, X sub 2 super 1. A ver. El 2 es menos 19,3, ¿cierto? Menos 0,1 X sub 1. ¿Pero cuál X sub 1? El que acabo de calcular. 2,616. Más 0,3 por 0, porque X3 no lo he calculado todavía, así que usamos el de partida. Dividido ese entre 7. ¿Cuánto es, chiquillo? Entonces, menos 19,3 menos 0,1 por 2,616 dividido todo. Menos 27945. Sí, eso mismo. Ya, x sub 2 super 1 menos 2,7945, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahora x3 super 1. Bueno, x3 super 1 es la misma historia, pero ahora como yo conozco x1 y x2, utilizo los anteriores, es decir, 71,4 menos 0,3 por 2,616 más 0,2 por menos 2,7945, todo eso dividido en 10. Entonces, x3 super 1 es 7. dio 7, cerrado. 7,0056. Ya, ok, listo. Por lo tanto, tenemos nuestro primer vector, x sub 1, de coordenadas 2,616 menos 2,7945 y 7,0056. Aquí no hay error que valga, porque obviamente partimos del 0, entonces no tiene mucho sentido.
calcularlo, aunque igual se puede, ¿sí? Lo calculamos para cada componente, por si acaso. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos el algoritmo. Esta sería nuestra iteración 1. Vamos a hacer una segunda iteración. Iteración 2. Chiquillos, este es a mano porque la idea es entender el procedimiento. Después uno lo tira en un programa. Voy a copiar las ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones son estas que están aquí. Ya. Pegar. Ahí está. Ya, entonces ahora x sub 1, ¿cierto? Super 2 va a ser 7,85 más 0,1 por x2, el que calculamos, menos 2,7945, más 0,2 por x3, que es 7,0056, dividido todo eso entre 3. ¿Cuánto es? 2.99. Ok, perfecto. Entonces ahora el x2 con el x1 que calculé y el x3 que tengo por allá. Entonces x sub 2 super 2 es menos 19,3 menos 0,1 por 2,99 más 0,3 por x3 que es 7,0056. Todo eso dividido entre 7. Y eso da Menos 2.62. listo. ¿Sí? Vamos a irlo colocando acá por un tema de orden. X2 super 2 menos 2,62. Ya. Y X sub 3 super 2 sería 71,4 menos 0,3 por 2,99 más 0,2 por menos 2,62 dividido todo eso entre 10. El valor es 6.99. listo. Entonces tenemos X sub 3 super 2, 6,99. Idealmente, chiquillos, para no confundir, y esto lo vamos a hacer así para nosotros, ¿cierto? Vamos a colocar los superíndices entre paréntesis. Super 2, super 2, ya para no confundirlo con un exponente, ¿vale? Yep. Bueno, entre paréntesis, simplemente para entender de que estamos hablando de la iteración 1 o del valor obtenido en la iteración 1 y no confundirlo con un subíndice o con algo que no corresponda. Lo vamos a poner entre paréntesis justamente como notación. Por lo tanto, ¿cuál es el vector x sub 2? Es, el x1 era 2,99, ¿sí? El que Sí. seguía es menos 2,62 y el que le seguía es 6,99. Ya, calculemos el error, la matriz de errores. Vamos a calcular la matriz de errores sub i. Bueno, esto va a ser, para la primera componente es el actual, menos el anterior. ¿El anterior cuál era? 2,616. Hay harta ambulancia, chiquillo. 2,99%. Llega a dar miedo escuchar tanta cosa. Bueno, el x sub 2 sería entonces, esto en valor absoluto, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el x sub 2 era el actual, que es menos 2,62 en valor absoluto, menos el anterior, que el anterior era menos 2,795, le vamos a poner a. Dividido el actual, todo eso por 100. Y me quedé corto de la matriz, ¿no? Vamos a agrandar un poco.
Ahí está. Y el tercero era 7,006 menos 6,99, actual menos anterior, o era al revés. Era al revés, creo, ¿no? Sí, Sí, al revés. al revés. Porque el actual es 6,99, el otro era 7,006, dividió el actual 6,99 y eso por 100. Listo. Bueno, ¿cuánto da el primer porcentaje? 12,5. 12,5. ¿El que sigue? 6,67. ¿Y el que sigue? 0,22. Sí, ese es el más rápido, ¿no? Chiquillos, ¿cuál va a ser el criterio de paro? Yo les No, dije, disculpe, ¿no es menos 0.22? no, porque es en valor Le puse- absoluto. Ah, verdad, sorry. Sí, es en valor absoluto. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿cuál va a ser mi criterio de paro? Criterio de paro va a ser con un error menor, si es que no lo menciono, ¿cierto? O si es que no digo cuál va a ser el tipo de error. No sé si se fijaron que en la evaluación yo les puse en la última pregunta x sub i más 1 menos x sub i en valor absoluto, ¿cierto? Era un Sí. tipo de error especial. Se lo definía así, ¿cierto? Puede ser el error usual, que es el E sub A, que es el que estamos viendo nosotros acá. Que de hecho aquí le puse sub I, pero le voy a poner E sub A, para acordarnos que este tiene que ver con el error relativo, ¿cierto? Un error relativo porcentual. Un E sub A menor al 5%, pero en todas sus componentes. Es decir, tiene que suceder, ¿ya?, que el error que yo cometa entre cada iteración en todas sus componentes tiene que ser menor al 5%. Y en este caso, como estas dos primeras siguen siendo más arriba del 5%, porque yo en ningún minuto dije, ¿cierto?, cuál era el error. Entonces uno asume que el error que vamos a tomar estándar es del 5%. Como estos siguen siendo mayores, tenemos que seguir iterando. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a hacer una tercera iteración. Y después lo vamos a hacer en Excel. Iteración 3. Entonces, nuevamente voy a copiar bueno, primero voy a copiar el espacio de soluciones que obtuvimos, el vector de soluciones x sub 2, que en este caso corresponde a menos 2, bueno, 2,99, menos 2,62 y 6,99. ¿Ya? Las ecuaciones que nosotros usamos son estas que están aquí. Listo. Entonces vamos de nuevo. Esto que está acá, voy a tratar de moverlo. Ahí porque lo voy a usar. Ah, no moví eso. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver. X sub 1 super 3 es 785 más 0,1 por x2 más 0,2 por x3 dividido en 3. ¿Cuánto es eso? 2,99. Ya. Eso es buenísimo ya, ¿cierto? Porque ya estamos viendo que la diferencia es 0. Ya. Sí. X sub 2 super 3.
sería menos 19,3 menos 0,1 x1, que ya lo calculé, más 0,3 x sub 3. Y x sub 3 es 6,99. Todo eso dividido entre 7. ¿Cuánto es? Menos 2.5. Ya. Y x sub 3 super 3 sería 71,4 menos 0,3 por 2,99 más 0,2 por x2, que es menos 2.5, dividido todo eso por 10. El valor es 6.82. listo. Vamos con los errores. Entonces, E de x sub 1 va a ser el valor absoluto del actual menos el anterior dividido el actual. Yo lo voy a escribir, aunque ya sabemos que es 0, ¿no? Por 100 y eso es 0. Perfecto. E de x2, ¿cuánto es? Bueno, esto es el segundo error que calculamos. El valor absoluto de menos 2,5 menos 2,62 dividido en menos 2,5 y eso por 100. ¿Cuánto vale eso? 5.04. ¡Ay, qué desgracia! ¿Ah? Profesor, ¿Sí? a mí el X3 me da 7,0003. Ya. Los demás, Sí, a mí también me dio. ¿sí? ¿Da 7 entonces o no? Calcúlenlo, porfa. Ah, profe, el segundo error lo calculé mal, me dio 4.8. Porque ocupo en decimal más. Ya, 4.8. Ya. Y bueno, pero el X3 confirmémoslo también. Es Eso estoy. 7.00 ¿cuánto? Creo que era 003, chiquillo. Sí, Ya, ok. Bueno, y el E de X3, E sub 2 de X3 es, menos mal que fallamos. Imagínense si hubiéramos fallado en X1. Queda la escoba. Eso es importante. Entonces, el actual es 7,003 menos 6,99 dividido en Profe, 100. disculpe, es 7.0003. Ah, mejor todavía. ¿Ya? Y eso multiplicado por 100. Debe ser un error bajísimo, casi cero. 0,14. Sí, listo. Por lo tanto, nuestro vector de errores, E sub 3 en este caso es 0, 4,8 y 0,14. Yo me puedo detener aquí, ¿cierto? Sí, Sí, porque todos sus componentes son menores al 5%. Por lo tanto, nuestra solución llegó rapidito, ¿cierto? X sub R, vector, hablemos de raíz, ¿cierto? O solución. Vector solución sería 2,99, ¿cierto? 2,5 menos 2,5 y 7,003. Aquí le voy a poner X por Gauss-Seidel, ¿no? GS. X por Gauss-Seidel. Recordemos que en el problema nosotros nos hablaban de la solución específica. Nuestra solución específica era, aquí está. Mire, la solución real la solución analítica real es esta que vamos a poner aquí. La solución analítica real es esta. Chiquillos, calculemos el error respecto a la solución real, al error verdadero, que se llama E sub S. E sub S para X sub 1. ¿Cuánto es? El valor absoluto de el real, que sería 3, menos el que yo obtuve, dividido por el real, y eso por 100.
¿Cuánto es eso? 0, 0,33. periódico. 0,3 periódico por ciento. Ok. E sub S para X sub 2. Menos 2,5 menos 2,5 dividido por menos 2,5 da 0, ¿no? Sí. O sea, esto es 0% de error real. Y E sub S para X sub 3 es 7 menos 7,0003, aquí me falta un 0, dividido en 7, y eso por 100. También debe ser casi 0. 4 por 10 a la menos 3. Por ciento. O sea, 4 dividido en 1000%. Si ustedes se dan cuenta, el vector error absoluto, ¿cierto? El error real corresponde a 0,3 periódico, 0 y 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué podemos concluir, chiquillos? Que el método de Gauss-Seidel, bien aplicado, es una excelente herramienta, es un excelente proceso iterativo que nos permite llegar a soluciones de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones no lineales, o de sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Rápidamente, porque ¿en qué iteración llegamos nosotros? La tercera. Sí. Y si hubiéramos seguido iterando, ¿cierto? Lo más probable es que nuestros errores habrían sido más pequeños todavía. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo sería esto resuelto en Excel? Profesor, ¿Sí? disculpe, le puedo hacer una consulta quizás básica, pero en las clases anteriores nosotros estamos buscando una raíz, ¿cierto? Sí. Aquí, adentro de la matriz, ¿qué es lo que es? ¿Qué son? O sea, no entiendo quiero entender lo que... Geométricamente lo que estamos haciendo. Sí, ¿qué valores son? Porque, ¿de qué? Sí, mira, a ver, desde el punto de vista geométrico es buena pregunta. Yo voy a tratar de hacerlo, pero no es tan fácil. Lo que estamos obteniendo es la intersección de tres planos. Ya, geométricamente hablando, lo que yo tengo es, yo tengo un plano ahí, por ejemplo, supongamos, tengo otro acá, y tengo otro, qué sé yo, por ahí. Lo que yo estoy buscando es el punto en donde esos tres planos se intersectan simultáneamente. Ok. Ese punto es el famoso vector X sub R que nosotros estamos obteniendo. Como estamos hablando de un sistema de 3×3, ¿cierto? Estamos hablando del punto de intersección entre tres planos. Si estuviéramos hablando de un sistema de 2×2, estaríamos hablando del punto de intersección de rectas, perdón. Si estuviéramos hablando de X sub 4, es difícil decirte qué podría hacer geométricamente porque el espacio R4 no lo podemos graficar, ¿sí? Pero cuando hablamos de Ok, un profesor. Pero es básicamente eso, es un punto de intersección entre curvas, superficies, y eso es lo que obtenemos en un sistema. Gracias, profe. Eso. ¿Ya? Bien, entonces, es buena pregunta, porque obviamente la idea es ir despejando todo ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver algún ejercicio de Gauss-Seidel, a ver si encuentro. Ya, entonces vamos a hacer nuestra iteración usando Excel. Entonces, igual, 500, aquí vamos a colocar un paréntesis, 500 más 2 por C2 más 3 por C3, ¿cierto? Ahí está. Todo eso dividido entre 17. Vayan confirmándome con la calculadora, porfa. Entonces, C2 va a ser igual. 200, abrimos, 200, más 5 C1, pero ¿cuál C1?
El C1 que calculamos recién, ¿cierto? Más 2 por C3. ¿Cuál C3? Todavía no lo calculo. 0. Dividido todo eso entre 21. Sí, da eso. Ya, perfecto. Y C3 con los dos anteriores. Entonces debiera ser 30 más 5 por C1 más 5 por C2, que ya los calculé, dividido todo eso entre 22. ¿Sí? Sí. Perfecto. El error aún no aplica. Estamos en nuestra primera iteración recién. Tendríamos que aplicar un error respecto al anterior, pero no tiene mucho sentido. Aunque se puede hacer, ¿eh? Igual, valor absoluto, como para dejar el cálculo hecho. Sería el actual menos el anterior dividido en el actual por 100. Un error porcentual, relativo porcentual. Obviamente el error es gigantesco, 100%, ¿no? Y hacia el lado, todos deberían ser 100. Están aplicados respecto a cada uno de sus... Ya, ok. ¿Cómo calculo C1 ahora? Con el C2 y el C3 calculado anteriormente. Exactamente. Entonces, vamos a ver. ¡Pum! ¿Está bien aplicado? Sí, perfecto. Después, copio. ¿Está bien aplicado? Perfecto. Después, copio. ¿Está bien aplicado? Perfecto. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que con Sí. Excel sale rápido? Entonces ahora, errores para abajo. 12, 11, 10. Me dio risa eso. Fue como todo muy correlativo. Ya. Seguimos. Tercera iteración. Deme un segundo. Yo creo que como por ahí por la cuarta vamos a estar listos. Ya, entonces, bajamos. O a lo mejor la tercera. Sí, de hecho estamos muy cerca, miren. Ya, ahí están los tres cálculos. Error 1, error 1, error 1. Nos detenemos. Tercera iteración. Su convergencia es rapidísima. ¿Se dieron cuenta? Sí. Es muy rápida. Ya, entonces, efectivamente, aquí ya tenemos los valores para nuestro método utilizando Excel. Si se dan cuenta, Excel es súper rápido. Yo no les voy a decir, háganme la cuestión toda a mano. Háganme por lo menos en una evaluación eventual la primera iteración. Solo la primera. Muéstreme cómo la hicieron. Y después, tabla. ¿Ok? Entonces, el resultado de nuestra iteración fue el siguiente. Ya, entonces, por Excel tenemos que finalmente el error, ¿cierto? Si nosotros queremos escribir esto, el vector C, concentraciones sería 33,92, era un problema de concentraciones por si acaso. 18,85. Vamos a usar 4 decimales. 9293, 8587 y 13,3609. El vector error es 1,4446, 1,3202, esto está en porcentaje, ¿eh? Y 1,2572. Esto en porcentaje.
¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es para resolver sistemas de ecuaciones. Yo les voy a pedir una pequeña tarea. ¿Ya? Pero es una tarea como básicamente por cultura general y me interesa que a lo mejor va a ir dentro del control, digamos, casi como de materia. La tarea es señalar las diferencias entre el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi. Solamente investigarlo. No que me lo calcule ni que me diga cómo es, no, sino que señalar, indicar, esto como tarea, indicar las diferencias entre el método de Jacobi, o sea, va a tener que investigar qué es el método de Jacobi, y Gauss-Seidel. Solamente investigarlo. O no, que en el método de Jacobi se hace esto y en el de Gauss-Seidel se hace esto otro. Solo eso. Ya, no es que quiero que lo calculen ni mucho menos. ¿Ya, chiquillo? Ya. ¿Ya? Entonces, ya estaríamos listos con todo lo que es sistemas de ecuaciones, porque como les digo, el método de Jacobi es parecido al método de Gauss-Seidel y tiene una pequeña diferencia, de hecho muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia. Y justamente eso es lo que quiero que ustedes me investiguen. Y ya partiríamos, ya estaríamos listos para partir con ecuaciones diferenciales, chiquillos. Entonces, la siguiente evaluación, ¿ya? Va a ser de ecuaciones diferenciales. Yo les prometo que les voy a poner las tareas ya, porque ahora tengo que pasarlas a Excel. Tengo que armarme el Excel con las notas y todo lo demás. Y ahí van a ver y bueno, las tareas también se las quiero entregar. Pero como les digo, en primera instancia, nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar así. ¿Se inscribieron en la plataforma, no? Sí, ¿Sí? ¿En la U virtual? ¿Pudieron? sí. Ya. Yo no aún, profe. Ya. Pero no aún porque no ha podido, no aún porque... No, que hoy día intenté, pero no logré hacerlo. Solamente me faltó tiempo, quizás. Lo hice antes de la clase incluso. Intenté hacerlo antes de la clase. Ya, ¿y con qué correo lo hizo? O sea, con el link que usted envió lo abro y al tiro aparece la página y como con mi nombre, o sea, con como que me identificó al tiro. Correo Y USACH, ahí ¿no? no sé a dónde. Sí, correo USACH. Sí, tienen que usar el correo USACH, eso es súper importante. Y usted se automatricula, tiene que matricularse, chiquillos, porque la siguiente evaluación va a ser un poco distinta. ¿En qué sentido? Y por eso me interesa que se inscriban, porque nos habilitaron la plataforma un poco tarde respecto a los diurnos, eso siempre pasa, ustedes saben. Entonces, desde ahora en adelante, los videos vamos a empezar, yo les voy a dejar la lista de reproducción ahí, les voy a dejar el libro ahí, ¿ya? Una copia del libro ahí, y además, estos PDF también se los voy a dejar ahí, ¿ya? Como medio oficial. Y lo otro es que las pruebas se van a hacer por ahí, ¿ya? Usted va a tener la posibilidad, supongamos la evaluación, va a tener un periodo de tiempo, supongamos, no sé, por decirle, la evaluación empieza el día lunes y termina el día martes, por ejemplo. Y usted va a tener que subir los archivos a la plataforma virtual y se va todo a revisar por ahí, nada de enviar a correos ni nada de eso, sino que todo se va a revisar por ahí y la nota también va a ser publicada por ahí. De hecho, la plataforma les va a avisar cuando la nota esté lista. Ya es un sistema nuevo que vamos a utilizar y que ya está funcionando. ¿Ok, chiquillo? Ok, profe. Ok, profesor. Me parece Vale. entonces. Ya pues, chiquillo. La clase fue grabada como siempre. Y